noches, queridos amigos. Bienvenidos a otra clase gratuita de la Asociación Mundial de Evaluación del Currículum. Yo soy Máximo Estupiñán Maldonado, experto internacional en currículo por competencia. Y en esta clase gratuita vamos a abordar los motivos técnicos y científicos por los cuales el enfoque por competencias no puede aplicarse a la educación básica. Por más que la moda de los pseudo curriculistas que se encuentran en los distintos ministerios de educación de Hispanoamérica traten de imponer y vengan utilizando la categoría de manera completamente negligente e indiscriminada, el enfoque por competencias hay que respetarlo y utilizarlo dentro de los parámetros para los cuales ha sido diseñado. En ningún momento, de ninguna manera, en ninguno de sus extremos, el enfoque por competencias fue diseñado para aplicarse en educación básica. Lo que ha sucedido es que pseudo curriculistas, contratados en diversos ministerios, han empezado a utilizar de manera irresponsable la categoría competencias como si esta categoría pudiera ser aplicada a lo que nosotros denominamos la educación básica. Sucede que el enfoque por competencias ha sido diseñado exclusivamente para ser utilizado en la educación superior, es decir, para formar profesionales. No ha sido diseñado de ninguna manera y en ninguna de sus metodologías para intervenir en educación básica. Además que la educación básica no forma, no desarrolla competencias. ¿Por qué? Porque los aprendizajes que se desarrollan en una educación básica son fundamentalmente generales. ¿Correcto? Mientras que cuando hablamos de una competencia, esos aprendizajes ya no son generales, son sumamente específicos y aplicables a campos bien delimitados dentro del trabajo y dentro de las organizaciones. ¿Correcto? Entonces, veamos cuáles son los motivos científicos para que tú ya los puedas conocer, manejar, comprender, por los cuales el enfoque por competencias no es aplicable y no debería aplicarse a la educación básica. ¿Por qué? No se puede. Y yo explicaré por qué. Los ministerios de educación deben hacer la corrección y centrarse básicamente en identificar habilidades transferibles a la ciudadanía. Punto. Las competencias son responsabilidad exclusiva y excluyente de la educación superior, técnica o universitaria. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces a comprender primero el escenario. Nosotros hablamos de competencias. ¿Correcto? Una competencia, en primer lugar, no hay que definirla. En primer lugar, lo que hay que entender sobre una competencia es que solo hay 6 maneras en el planeta de poder producirlas, fabricarlas o identificarlas. ¿Correcto? Esas 6 metodologías son las siguientes. DACU, ¿sí? El desarrollo de un currículo, precisamente es una metodología que domina muchísimo, por ejemplo, la Universidad de Ohio, que es una potencia mundial. Usted viaja hasta Ohio y se entrena en más o menos de un mes en la aplicación de la metodología DACU. Y la metodología DACU te permite mapear cuáles son las funciones y las tareas dentro de cualquier profesión o de cualquier oficio. Otra de las metodologías para identificar competencias es la AMOD, un modelo. Otra es SIT, el desarrollo de un currículo científico. Otra metodología es el análisis ocupacional, otra es el análisis funcional y otra es la metodología ETET que han inventado los franceses. Estas anteriores son anglosajonas. Los franceses inventaron esta última, que es la metodología ETET. Por supuesto, en el caso de ETET, es una metodología de identificación de competencias analizando o estudiando el trabajo en su. Entonces, la primera evidencia que tú tienes que entender para poder comprender una competencia es que usted no puede obtener competencias a menos que aplique por lo menos una de estas 6 metodologías internacionales. Es por ello que es muy cuestionable que en los ministerios de educación se afirme que se tiene que aprender determinadas competencias que no han sido obtenidas con ninguna de estas metodologías. Por lo tanto, lo que están proponiendo, esos aprendizajes que se están proponiendo como competencias, son en realidad pseudo competencias porque no tienen la trazabilidad ni tampoco la validez matemática que una competencia posee. Entonces, ahí tienes la primera gran evidencia.
Cuando hablamos de una competencia, la competencia tiene que identificarse a través de cualquiera de estas 6 metodologías. Estas metodologías tienen 3 elementos en común. Las 6 metodologías son muy buenas, pero tienen 3 elementos que son comunes, pero a la vez contundentes. Aquí viene la siguiente evidencia. En primer lugar, estas 6 metodologías, que son la única manera para poder identificar competencias, tienen 3 características comunes. En primer lugar, todas estas metodologías tienen como objeto de estudio al trabajo. ¿Correcto? En segundo lugar, todas ellas tienen como unidades de información a los trabajadores expertos. Para poder identificar competencias, usamos metodologías que están diseñadas para analizar el trabajo, para investigar el trabajo, para estudiar el trabajo. Y al estudiarlo, la unidad de información central es el trabajador, pero no cualquier tipo de trabajador, es el trabajador experto. ¿Correcto? Y la tercera característica de estas 6 metodologías es que utilizan muestras para poder tener una validez matemática. Por eso la competencia es tan potente, porque está tan bien diseñada, que consiste en aplicar la investigación científica al campo del trabajo para poder identificar las competencias que componen una profesión. Por lo tanto, con estas 3 características queda demostrado que es imposible aplicar el enfoque por competencias a la educación básica. ¿Por qué? Porque las 6 metodologías que identifican competencias son metodologías que han sido diseñadas para estudiar el trabajo, para entrevistar a trabajadores expertos a través de muestras representativas estadísticamente. ¿Correcto? Por ende, las 6 metodologías para identificar competencias se caracterizan porque se aplican al estudio y al análisis de profesiones o al estudio y al análisis de oficios. Estas son las 3 evidencias más contundentes y más importantes por las cuales no podemos aplicar el enfoque por competencias a la educación básica. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque en educación básica nosotros no estamos desarrollando ni oficios, ni profesionales, ni profesiones. Estamos brindando una formación general que no puede ser identificada por ninguna de estas 6 metodologías. Cabe destacar un detalle que es fundamental. No existe metodología para identificar los aprendizajes que tiene que lograr ni un infante, ni un niño, ni un adolescente. No puedo aplicar ninguna de estas 6 metodologías para intentar identificar los aprendizajes de niños ni de adolescentes, porque estas metodologías han sido diseñadas para investigar profesiones u oficios. ¿Correcto? Ahora hay un elemento que es fundamental. Jamás se debió usar la categoría competencias en educación básica, porque no es un sinónimo de aprendizaje. La educación básica desarrolla lo que nosotros consideramos aprendizajes básicos. ¿Correcto? Hasta ahí llega la educación básica, ¿sí? Inicial, primaria, secundaria. Desarrolla aprendizajes básicos. ¿Quiénes han determinado qué cosas son aprendizajes básicos? Por ejemplo, la Unión Europea, que es un club de más de 20 países. Ellos han determinado que un aprendizaje es básico porque está al alcance de todos, ¿correcto? Leer, escribir, eso está al alcance de todos, tiene que estar al alcance de todos, por lo tanto es un aprendizaje básico. Pero una competencia, colegas, no es básica, es avanzada, no está al alcance de todos. Las competencias solamente las adquieren las personas que están realizando determinados trabajos o están aprendiendo a través de una formación, una educación formal, una determinada profesión. En segundo lugar, un aprendizaje básico cuando es común a todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, las habilidades cívicas, las relaciones interpersonales, la inteligencia interpersonal, son habilidades comunes a todos los aspectos de la vida y por lo tanto son habilidades básicas. Las competencias no
son comunes a todos los aspectos de la vida. Son desempeños muy específicos dentro de determinadas profesiones u oficios. El tercer criterio que aplica la Unión Europea para establecer qué cosa es un aprendizaje básico es que será un aprendizaje básico aquel que permite seguir aprendiendo permanentemente a lo largo de la vida. Y las competencias no necesariamente te van a permitir seguir aprendiendo. Lo que la competencia te permite es hacer tu trabajo eficazmente dentro del entorno de una organización y el trabajo. Por lo tanto, queridos colegas, de esta manera nosotros podemos ya llegar a una conclusión. El enfoque por competencias nunca debió ser aplicado a la educación básica, ¿sí? Es un uso torpe, forzado, mecánico y reduccionista de un enfoque que ha sido diseñado para el estudio de profesiones u oficios, es decir, un enfoque que ha sido diseñado para el uso de la industria, para la construcción de currículos, a través de la identificación de competencias en lo que nosotros denominamos las actividades productivas primarias, secundarias o terciarias. Y por el contrario, en la educación básica se ha cometido una gran irresponsabilidad por parte de estos funcionarios que son pseudo-curriculistas que han aplicado un enfoque en el cual no están certificados y en el cual no están cualificados. Por ello han cometido ese error garrafal. Nosotros los profesionales de la identificación de competencias que trabajamos como consultores para estados, organismos transnacionales, universidades, facultades y carreras, y que identificamos competencias por más de 30 años, no aplicaríamos el enfoque a la educación básica de ninguna manera, porque eso se considera, si usted es un curriculista por competencias, se considera uno de los errores garrafales más comunes y, por supuesto, una negligencia profesional. Las competencias no son cualquier tipo de aprendizaje, son aprendizajes muy precisos y específicos dentro de los oficios y las profesiones. Los niños e infantes de inicial, de primaria y adolescentes de secundaria deben llegar básicamente solo a un nivel de aprendizajes básicos que son generales. Y la educación superior debe trabajar ya aprendizajes que son mucho más específicos a través de la educación técnica o universitaria. Espero que esta clase gratuita te haya sido de tu mayor provecho para poder clarificar por qué el enfoque por competencias se aplica o debe aplicarse exclusivamente para la identificación de competencias que van a emplearse en el diseño de currículos en la educación superior. Y, por ende, no debería de aplicarse de ninguna manera y en ningún extremo dentro de la educación básica, ya que no ha sido diseñada para tal situación. Otro elemento que es fundamental consiste en haber deformado el enfoque por competencias y haberlo transformado en una especie de hechizo mágico que está supuestamente y erróneamente desplazando a toda la didáctica. Ahora resulta que el enfoque por competencias desplazó toda la didáctica en la educación básica. Ha arrasado a través de estos pseudo especialistas que están en los ministerios, arrasó con las técnicas, arrasó con los métodos, arrasó con las estrategias. Ya nada es importante, lo único que es importante es el pseudo enfoque por competencias o el enfoque por competencias aplicado, mal aplicado en la educación básica. De esa manera los profesores están hablando de un conjunto de barbaridades y de barbarismos didácticos, ¿no? Por ejemplo, hay profesores que dicen enseñanza por competencias. No existe la enseñanza por competencias. Usted solo puede enseñar de 3 maneras. Usted solamente puede enseñar a través de técnicas, a través de métodos o a través de estrategias. No hay otra forma de enseñar hasta el día de hoy en la didáctica. Por lo tanto, el enfoque por competencias no es un tratado de didáctica, tampoco el enfoque por competencias, ¿sí?, se refiere ni a una teoría del aprendizaje, ni tampoco a un método o conjunto de métodos de enseñanza. Mucho menos se refiere el enfoque por competencias a cómo vamos a evaluar a las personas.
La preocupación central del enfoque por competencias es saber qué tienen que aprender las personas dentro de las profesiones o los oficios que son analizados por estas 6 metodologías. ¿A través de qué? A través del estudio del trabajo, a través de la declaración y participación de trabajadores expertos, a través de muestras matemáticamente representativas. Por lo tanto, querido colega, el enfoque por competencias no es una teoría del aprendizaje, no tiene ninguna relación, no tiene nada que ver con la didáctica, ni con los métodos de enseñanza-aprendizaje, ni técnicas ni estrategias, ni tampoco las competencias o su enfoque tiene ninguna relación con cómo las técnicas o los instrumentos que van a emplearse para poder evaluar. Por lo tanto, es un error hablar de evaluación por competencias. Eso no existe. La evaluación utiliza enfoques, técnicas e instrumentos y usted evaluará con un enfoque, con técnicas e instrumentos. Punto. La evaluación es un proceso científico. Por lo tanto, el enfoque por competencias no se preocupa, no es su objeto de estudio evaluar a las personas. El objeto de estudio del enfoque por competencias es el trabajo para saber qué están haciendo los profesionales y poder diseñar un currículum. Por otro lado, entonces, no debemos confundir el enfoque por competencias con una determinada forma de enseñar. No es una preocupación del enfoque por competencias cómo voy a enseñar. ¿Cómo voy a enseñar? Ya eso dependerá de los métodos que usted va a utilizar y de todos los elementos teóricos, las teorías del aprendizaje y las teorías del currículo en las cuales usted se va a apoyar para poder brindar un proceso de enseñanza, aprendizaje y diseñar. Correcto. Entonces, el enfoque por competencias se refiere estrictamente al estudio del trabajo a través de trabajadores expertos utilizando muestras matemáticamente representativas. Por eso es un enfoque tan potente, porque aplica las herramientas de la investigación científica para identificar los desempeños que se utilizan en las profesiones y en los oficios. Espero que esta clase haya sido de utilidad para tu formación profesional. No te pierdas, por supuesto, nuestros próximos capítulos de clases gratuitas. Recuerda bien que si tú quieres ser un profesional en el campo del diseño curricular por competencias, te puedes certificar con nosotros a través de nuestro diplomado internacional que está atendiendo a profesionales de 19 países de Hispanoamérica. Tenemos a los mejores curriculistas formándose con nosotros a través de nuestro diplomado exclusivo, el más avanzado en diseño curricular por competencias. Así que déjanos tu correo electrónico en los comentarios o tu número telefónico con el código de tu país para poder brindarte toda la información de manera que te puedas inscribir en este exclusivo y el más avanzado diplomado en diseño curricular por competencias. Te esperamos.